Para ello, Teodora había considerado indispensable prohibir la doctrina de la reencarnación, creencia basada en los escritos teológicos de Orígenes. Convenció a Justiniano y ambos desataron un implacable proceso político contra esos creyentes con amplia mayoría en las comunidades cristianas, para finalmente desechar esa creencia. La historia muestra claramente que la decisión de descartar del cristianismo el concepto de la reencarnación fue obra humana por los intereses mundanos y políticos de Justiniano y Teodora en su propósito de difamar y aniquilar la influencia de Orígenes en el credo cristiano. Así fue que Justiniano convoca el segundo concilio de Constantinopla, excluyendo a los obispos rebeldes y reuniendo solo a quienes, por conveniencia o por miedo, acataban sin chistar las órdenes del emperador. De esta manera, la sede del poder religioso unificado estaría en Roma, pero la principal autoridad religiosa, el Papa Vigilio, quien admiraba y seguía fielmente los análisis y la teología de Orígenes, al enterarse de la verdadera agenda del dictador romano, aún estando en Constantinopla, decide no asistir al amañado concilio, y es Justiniano quien tiene que presidir la apertura del concilio en ausencia del Papa en rebeldía. Enfurecido, Justiniano encarceló, torturó y amenazó de muerte al Papa Vigilio, pero este se rehusó a aceptar las conclusiones de ese concilio tan manipulado, aún a riesgo de su propia vida. Finalmente, el Papa tuvo que ceder cuando el general Belisario, ejecutor de la masacre en el hipódromo de Constantinopla, donde en un solo día fueron muertos más de 30.000 hombres opositores al emperador, le dijo que Justiniano amenazaba con masacrar a todos los cristianos que no obedecieran los dictámenes del concilio. Conocedor de que Justiniano era capaz de eso, Vigilio se vio forzado a firmar la aceptación de las conclusiones del concilio, aunque 6 años después se retractaría públicamente de ello. Pero la suerte ya estaba echada. Se había llevado a cabo un golpe de Estado para apoderarse del poder moral del cristianismo. La doctrina de la reencarnación del espíritu, junto con la preexistencia del alma, habían sido ya decretadas como anatema, como un crimen merecedor de la excomunión y condenación, a pesar de incontables testimonios en contrario. Triunfó así la insistencia de Teodora, la emperatriz, quien en su ignorancia y simpleza dominaba a su impulsivo marido. ¿Y por qué necesitaban Teodora y Justiniano que fuese prohibida la doctrina de la reencarnación del cristianismo? Estudiosos y eruditos opinan que probablemente se debió a que la creencia en múltiples oportunidades para corregir hierros y completar tareas en otras vidas le da a la gente el poder y la autoridad sobre su propio destino, minando así la autoridad absoluta de los poderes políticos y religiosos. Por lo contrario, al hacer creer a sus creyentes que todas las imperfecciones y fallas humanas deben resolverse y expiarse en una sola vida presente, los jerarcas religiosos podían ejercer un enorme poder moral e indiscutible sobre las multitudes ignorantes y temerosas, al amenazarlas con el fuego del infierno y la condenación eterna. ¿Y por qué el Papa Vigilio y un gran número de las iglesias no romanas se opusieron tan decididamente a la prohibición de la reencarnación? La poderosa razón para esto son 2 profecías mesiánicas. Voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. He aquí, yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, delante del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo os envío a Elías el profeta,
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muchos cristianos de buena fe, a quienes se les han ocultado estas cosas, al rechazar la doctrina de la reencarnación, niegan de manera automática que Elías el profeta hubiera llegado antes que el Mesías, sin darse cuenta de que al no haberse cumplido las profecías de Isaías y Malaquías, necesariamente significaría que Jesús no pudo haber sido el Mesías prometido. Así, sin percatarse de esta incongruencia, los cristianos modernos, sin saberlo, siguen obedeciendo ciegamente el mandato de un emperador romano, sumándose a los creyentes de la religión judía que hasta hoy esperan la llegada de Elías para preparar la venida del Cristo profetizado. Al rechazar la posibilidad de la reencarnación del espíritu de Elías en Juan el Bautista, se rechaza también, sin darse cuenta, la revelación que el ángel de Dios le diera a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y se le apareció el ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el seno de su madre, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. La descripción que la Biblia hace de ambos personajes, Elías de Tesbe y Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, es apabullante en su similitud. Y ellos le respondieron: un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: Elías Tisbita es. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Al rechazar la reencarnación de Elías en Juan el Bautista, las religiones cristianas modernas que siguen obedeciendo los dogmas de los concilios de los emperadores romanos, niegan autoridad al mismo Jesús, quien dijo: porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Buenos cristianos, aún el día de hoy, siguen poniendo la palabra de hombres encima de la palabra divina, y se enfrentan a ese dilema. Seguir los dictados de un emperador romano, creyendo que son de origen divino, o dar por buena la palabra de Dios y sus enviados, los profetas y del mismo Cristo. Pedro y los apóstoles dejaron esto muy en claro cuando dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.